tú el que hables directamente a nuestro corazón y que podamos reaccionar, Señor, de una manera positiva y que podamos alabarte y darte gracias, Señor, porque somos una generación de tus hijos que te adoramos y te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Sentándose, diga gracias, Señor, por tu palabra. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Colosas y él está dando a conocer al pueblo, que el pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para todos nosotros los gentiles. Y el Señor es que Cristo vive en nosotros. Es lo que nos da la seguridad de poder participar de su gloria. Cristo en nosotros. Si nos vamos a la palabra del Señor, podemos ver que una vez al año entraba el sumo sacerdote a ofrecer sacrificios de animales para poder limpiar todos los pecados del pueblo. Y nuevamente el siguiente año tenía que volver a hacer lo mismo. ¿Y qué es lo que hacía el sacerdote? Podía o tenía que sacrificar un cordero, una oveja, una cabra, para poder redimir los pecados del pueblo. Y eso se hacía continuamente. Eso la gente decía, bueno, pues el año que viene, pues si me fue mal o hice mal o me comporté mal, voy a sacrificar uno de los corderos, uno de las ovejas que tengo por aquí y asunto arreglado. Sin embargo, un día aparece un hombre en medio de una multitud, en medio de un conglomerado. Ese hombre que aparece se llamaba Juan y le tenían un apodo, el Bautista. Y Juan el Bautista dijo algo tremendo, lo cual nos indica que no hubo una profecía que amparara lo que él venía diciendo. Yo me pongo a pensar que de la única forma que Juan pudo hablar esas palabras porque fue revelación de parte de Dios. Porque lo que el hombre no entiende, hermanos, es una cosa que el Señor nos revela. Porque lo que Juan dijo, en ese tiempo ningún profeta en la tierra lo había dicho de tal forma como lo hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo unas palabras tremendas. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan estaba diciendo, no hay que volver una vez al año a sacrificar un cordero, una oveja. Aquí no se necesitan los Yom Kippur. Aquí existe un Yom Kippur para siempre. El Yom Kippur es el día de la expiación. Pero como todas las cosas, alguien se le acerca al maestro, alguien se le acerca a Jesús y le dice, maestro, ¿con qué autoridad dice usted todas estas cosas? Porque si nos vemos a la Escritura,
nos damos cuenta que era parte de la cultura judía. Y los judíos eran muy curiosos porque ellos querían saber quién fue el rabino que le enseñó todas estas cosas a Jesús. Entonces el maestro se queda mirando y no contesta. No dice absolutamente nada porque en realidad no había o no hubo ningún rabino que hubiese enseñado todas estas cosas al maestro de maestros, porque todo lo que salía de la boca de Jesús, el Padre se lo había declarado. Entonces el apóstol Pablo menciona en el libro de Colosenses, como acabamos de mirar, lo que fue nuestra introducción, diciendo: a este Cristo anunciamos, corrigiendo y enseñando a todos con el mayor empeño, para que todos alcancen la plena madurez en su vida cristiana. Una vez más, a este Cristo anunciamos, corrigiendo y enseñando a todos con el mayor empeño, para que todos alcancemos la plena madurez en nuestra vida cristiana. En nuestra vida cristiana, hermano, tenemos que alcanzar un nivel de madurez, un nivel en el cual nosotros podamos ser, como dijo Pablo, ya todos deberíamos de ser maestros. No tengo que darles leche, no tengo que darles biberón, ya todos deberíamos de ser maestros. En otras palabras, Pablo está declarando, y lo declara en la versión 60, declara una palabra que él le llama amonestando. Amonestando. Pero la amonestación, hermanos, no viene con regaños, sino que el apóstol Pablo nos está diciendo, como queriendo decir: yo necesito que tú te acuerdes o que tú recuerdes, porque muchos de nosotros hemos perdido la memoria. Hemos perdido el razonamiento. Y tú tienes un problema de memoria pasada, y eso que le llaman los doctores hoy en día, todos tenemos Alzheimer. Pero no es el Alzheimer médico, sino es un Alzheimer espiritual. Lo que deberían de recordar es lo que se les olvida. Y lo que deben de olvidar es lo que constantemente recuerdan todos los días. Hoy hay que ministrar sanidad interior, porque aún no podemos perdonar. Hoy la gente llora y mañana vuelve a llorar. Todavía existe gente con problemas emocionales, problemas que no han podido superar, problemas en los cuales estuvo involucrado la novia, el novio, hubo quizás un fracaso matrimonial, hubo un despido en el trabajo, ha habido problemas familiares, y de ahí es que empiezan los problemas con el Alzheimer espiritual. O en otras palabras, muchos de nosotros tenemos o vamos cargando una mente estacionaria. Y el apóstol Pablo nos habla y nos exhorta y nos dice: los tengo que sacudir
hasta que ustedes los recuerden de manera fácil. Ustedes tienen años luchando y no han podido resolver sus problemas. Aún en las cosas más fáciles, en las cosas más sencillas, en las cosas más insignificantes, no pueden hacer absolutamente nada. Y esto sucede únicamente en los seres humanos. Pero la realidad es que usted y yo no somos seres humanos. Usted y yo somos gente espiritual. Usted ha adoptado una naturaleza que no nos pertenece o que no te pertenece. Y el adoptar eso comienzas a vivir dentro de otra naturaleza. Tenemos años aprendiendo a ser gente humana, pero la realidad es que no somos seres humanos. En realidad usted y yo tenemos otra identidad que no hemos aprendido todavía. Cuando fuimos al Instituto Bíblico, nos enseñaron que el ser humano es tripartito. Yo no voy con la idea de ser tripartito, yo voy con la idea de ser tricótomo. Y le dicen a uno, aquí está el espíritu, se lo ponen en rueditas, aquí está la intuición, aquí está el amor y aquí están los atributos. Y luego le dicen a uno que esta rueda es el alma, esta otra es la mente, aquí están las emociones y aquí está la voluntad. Y después nos enseñan con otra rueda más grandota, una rueda más gorda, que es el cuerpo. Y en eso tienen razón, porque el hombre engorda de manera gradual por la comida que ingerimos. Luego nos enseñan que tenemos ciertos sentidos como el gusto, el tacto, el oído, el olfato, la vista. Y eso viene a ser los sentidos humanos, los cuales son los que nos identifican como seres humanos. Cuando vamos a la palabra, el apóstol Pablo menciona y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de un antes. El apóstol Pablo conocía, sabía exactamente, porque el apóstol Pablo fue un hombre que se podía transportar al cielo y bajar a la tierra. Él tenía un conocimiento divino. Por eso el apóstol Pablo menciona y dice que los que antes conoció. Se habla de un antes que es obvio, no es aquí en El Paso, Texas. Es un antes, ese antes tiene que ver con una preexistencia. Ese antes tiene que ver cuando aún no existían los óvulos. Ese antes nos habla cuando no había esperma. Ese antes tiene que ver con una realidad preexistente, donde no había átomos, donde no había micra, donde no existe el H2O, donde no existe el CO2, donde no existe lo que hoy le llamamos el globo terráqueo. Y Pablo dice que a los que a él conoció,
a estos los predestinó. Y la palabra conoció en su lenguaje original nos indica que estos no deshonraron su fidelidad a Dios. Uno de los espíritus que desearon honrar a Dios desde la eternidad pasada fuiste tú. Eres por esta razón que desde la eternidad pasada el diablo nos odia a ti y a mí. Desde antes de la fundación del mundo, el diablo ya nos odiaba y nos detesta, y él quiere hacernos daño. Él quiere, hermanos, deshacernos, nos quiere hacer polvo. Pero en esta noche yo te quiero decir que Dios, hermanos, está más interesado en que nosotros prosigamos a la meta, que nosotros no tenemos, hermanos, herencia aquí en la tierra, que nuestra herencia está en el cielo, que usted y yo tenemos el ADN, somos la gloria del Señor. Alabado sea Cristo. Por esa razón, Job dice en su libro que nosotros éramos hijos de Dios desde antes de la eternidad. No somos hijos de Dios en este planeta, somos hijos de Dios desde antes de la fundación del mundo o desde la eternidad pasada. Y somos hijos de Dios en esta eternidad presente, en este mundo, el cual el enemigo se ha encargado de manipularlo de tal forma que nos hace creer que nosotros somos de aquí. Por eso la gente, hermanos, cuando se muere, ay, qué dolor, qué lucha, qué incertidumbre. Pero la palabra del Señor menciona y dice que nosotros vamos de pasada, que somos peregrinos nada más. Nuestra vida no debe estar sujeta a este mundo. Este mundo ha sido manipulado, ha sido controlado por el enemigo y sigue siendo controlado por el enemigo. Por eso nuestro Dios nos ha dado libertad, nos ha dado una esperanza de gloria. No tenemos una esperanza, cualquier esperanza, no. Nuestra esperanza está en Cristo y estamos, hermanos, más que bendecidos porque nuestra vida está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por eso usted y yo no somos de este planeta. Somos hijos desde la eternidad. El diablo se ha encargado de manipular todo y hacernos creer que somos de este mundo. Pero recuerda, tú y yo no somos de este planeta. Por eso la palabra del Señor dice que vamos de paso únicamente. Yo me recuerdo como las pocas veces que fui a otra ciudad por medio del tren y pasábamos por los pueblitos, por las rancherías. Me gustaba pasar por todas las rancherías porque ahí a veces el tren se paraba para recoger la gente tomaba el tren ahí en esas rancherías y se paraban y llegaban todos los vendedores habidos y por haber. Y ahí desde burritos y de tacos y de todo lo que ellos vendían, aparte vendían dulces y caramelos. Pero a mí me gustaba porque había ciertas ciudades donde vendían una comida excelente. Yo no sé si usted ha ido para Zacatecas, pero en Zacatecas ahí venden unos quesos increíbles. Amén. Y toda la gente en cuanto llegaba a Zacatecas salía por las ventanas a quererle comprar, ¿verdad?, los quesos y esto y lo otro. Y hermanos, así es nuestra vida a veces. Queremos comprar todo. Queremos que esto que tenemos nos dure mucho tiempo. Pero la verdad es de que nosotros vamos de paso.
Nosotros, hermanos, no somos eternos aquí. Amén. Nuestra vida tiene un número aquí arriba, tantos días. Hoy me dio gusto saludar a un gran amigo, nuestro hermano Daniel Díaz. Ya cumplió 89 años, le falta un año para los 90. Y me dio gusto, ¿sabe por qué? Porque estuvimos hablando de muchas cosas y me dice: oye, a ver, ¿cuándo me invitas a la iglesia? Pues quiero tocar. Tengo 2 guitarras, casi están nuevas las 2 guitarras y pues quiero usarlas. Y realmente para el hermano Daniel, su ministerio fue la música. Y él se metía horas y horas y horas y horas, y él pudo ser un gran maestro. Yo le dije, hoy le dije, como en otras ocasiones, le dije: ¿sabes qué, Daniel? Yo te agradezco todo el tiempo que invertiste en mi persona, porque así pude aprender a tocar el piano. Cuando yo llegué a la iglesia, yo aprendí solo, ahí en la casa aprendí a tocar la guitarra, pero después había necesidad, había una urgencia de que hubiese un músico ahí en la séptima iglesia. Había un piano ahí abandonado y un servidor fue el que empezó a tomar clases de piano, y ahí su servidor empecé a hacer mis pininos. Pero después vino el maestro, después vino a enseñarme realmente cómo tocar, cómo aprender los diferentes tonos, y luego los semitonos, y luego de ahí tocar en séptimas, y de ahí empezar a hacer disminuidos. Y hermanos, la música es un mundo tremendo. Y lo más importante, hermanos, es que este hermano me enseñó a ser buen músico. Yo no digo que soy el pianista más excelente, no, pero creo que soy un buen músico, porque a mi Dios le encanta la excelencia, a mi Dios le gusta lo mejor. No me quedé con el do, re, mi, no, me fui más allá de do, re, mi. Y por eso, hermanos, en la palabra del Señor nos metemos y buscamos que ahora somos llamados a ser hijos de un Dios todopoderoso, en el cual nos llamó antes de la fundación del mundo, que ahora tenemos, hermanos, propósito de vida, que ahora somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Por eso nuestra vida, hermanos, no es una coincidencia, no, nuestra vida, hermanos, está en Cristo Jesús. Dios nos ha predestinado antes de la fundación del mundo. Por eso su palabra nos dice que Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuántos tenemos que llevar la imagen de Dios en nuestra vida, hermanos? Cuando la gente nos mire a nosotros, que no te miren la cara del hermano fulano, del hermano sutano, del hermano cadena, no, que miren a Cristo. Amén. Que seamos el reflejo, que seamos la imagen del Dios invisible. Por eso en esta noche, hermanos, yo quiero decirle: tú y yo tenemos parte en el cielo. Tú y yo somos parte de una naturaleza que no nos pertenece. No pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a esta tierra, pertenecemos a la gran Jerusalén. Pertenecemos, hermanos, a Sión. Amén. Allá donde vive nuestro Dios, allá donde está su presencia, donde podemos nosotros gozar, donde nosotros podemos decirle al Señor: tú eres mi Padre, tú eres mi todo. Por eso el apóstol Pablo menciona y dice: a este Cristo anunciamos, corrigiendo y enseñando a todos con el mayor empeño, para que
todos podamos alcanzar una madurez completa y una vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren alcanzar la vida en Cristo Jesús? Amén. Nuestra vida, hermanos, no es cualquier vida. Nuestra vida tiene propósito. Nuestra vida tenemos mucho que dar. Amén. Nuestra vida, hermanos, está sujeta a Él, porque somos hijos de Él y Él nos ha creado con propósitos eternos. Por eso en esta noche, hermanos, yo les digo, usted no puede sentirse que es dueño de este mundo. No, nuestra naturaleza no pertenece a este mundo. Nuestra naturaleza pertenece allá en el cielo, allá en la eternidad, allá desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que se formara el Milky Way, que se formara la constelación, hermanas, usted ya estaba. Por eso el enemigo, hermano, no nos deja. Porque desde antes de la fundación del mundo usted ya estaba en la presencia de Dios. ¿No lo podemos comprender? No. ¿No lo podemos visualizar? No. Pero podemos saber por medio de su palabra que antes de la fundación del mundo el Señor ya nos tenía predestinados. Somos predestinados para ser de bendición. Amén. Yo sé que en esta noche usted tiene muchas cosas que dar. Yo tengo muchas cosas que dar y el Señor, hermanos, nos va a bendecir de manera abundante. Y en esta hora, hermanos, yo quiero que oremos por las diferentes necesidades que hay dentro de la iglesia. Amén. Amén, mi hermana. Ok, vamos a orar por Cintia, que el Señor la ayude y que pronto esté con nosotros. Amén. Vamos a orar también por la hija de nuestro hermano Hugo. ¿Cómo se llama? Mireia. Para que el Señor obre en su cuerpo, que erradique cualquier tumor, cualquier cosa en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a seguir orando por nuestra hermana Consuelo, vamos a seguir orando por nuestro hermano Saúl, vamos a orar por nuestra hermana Oti, que el Señor la siga fortaleciendo. Yo la veo muy fortalecida, la veo muy bien en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir orando por las personas que nos faltan hoy. Nos faltaron los jóvenes, no sé qué pasó, pero hermanos, el enemigo no descansa. El enemigo quiere desvirtuar, quiere sacarnos del camino. El enemigo todo el tiempo obra de manera astuta y busca las formas, busca la manera, hermanos, de que nosotros no le sirvamos como el Señor demanda de cada uno de nosotros. Así que vamos a orar en esta noche y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude. Vamos a ser despedidos también en esta oración. No se les olvide, el próximo sábado, 5 de la mañana, véngase, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Dios bendiga la viña, que Dios haga la obra en medio de que Dios, hermanos, yo sé que el Señor va a mandar gente, va a mandar personas para que ellas puedan servir en espíritu y en verdad. Amén. Así que oremos al Señor en esta noche. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Sabemos que tú nos has elegido desde antes de la fundación del mundo. Tú nos has escogido, Señor, con propósito eterno. Gracias te damos, Señor, porque ahora podemos visualizar y podemos entender que no somos cualquier persona, que tú nos has escogido, que tú nos has puesto en lugares celestiales en los cuales podemos gozar, podemos disfrutar. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos. Bendice a mi hermano Saúl. Bendice, Señor, a Cintia, que va a ser operada. Que tú dirijas las manos, Señor, de los doctores y que todo salga satisfactoriamente. Te pido, Señor, también por la hija de nuestro hermano Hugo, Señor, que tú la bendigas, protégela, Señor. Sabemos que ninguna arma forjada puede venir en contra de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes. Guárdanos, Señor, en el vínculo de la paz, del amor,
Ayuda, Señor, a tu iglesia. Ayuda, Señor, a fortalecernos en amor, en ese deseo de servirte con pasión. Gracias te damos, Señor, por mis hermanos que hicieron un esfuerzo de estar aquí en esta noche. Bendice, Señor, sus vidas, su trabajo, su esfuerzo, su hogar, su familia. Bendice a nuestros hijos, Señor. Cuídalos, protégelos contra toda acechanza del diablo. Te pido, Señor, que nos ayude, Señor. Bendice también a nuestros nietos y a los bisnietos también, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Bendice, Señor, a tu iglesia. Guárdanos. Te pedimos, Señor, que obres en favor nuestro y que siempre seamos gente agradecida y que podamos decirte gracias, Señor, porque desde antes de la fundación del mundo tú me escogiste. Gracias, Señor, por esta noche. Te pido, Señor, que nos bendigas en el nombre. Despídenos en paz, llévanos con felicidad a nuestro hogar en el nombre de Cristo. Amén, amén. No se les olvide traer sus diezmos, su ofrenda, lo que usted haya dispuesto a darle al Señor en esta noche. Dios les bendiga, salúdense, despídanse los unos de los otros en el nombre poderoso de Cristo. Amén.